bien saludable. Eso es paternidad. Muchas veces ese individuo que engendró no ejerció paternidad, y quien ejerció paternidad fue la abuelita. Fue la mamá. ¿Quién te proveyó esa atmósfera que te llevó a que te desarrolles como un hombre, una mujer saludable en la vida? Y entonces el que te engendró fue un individuo que desapareció en la vida. Ese no merece ser llamado padre. Pero por aquello de obedecer a Dios, llamémosle papá. Pero la paternidad va más allá de un individuo. La paternidad es una atmósfera que se crea. Y esa paternidad debe estar representada en un individuo. Y muchos padres no han creado esa atmósfera. Eso es lo triste. Por eso la tragedia de este mundo. Este mundo está lleno de huérfanos. Gritan por la necesidad de un padre. Porque es una falencia a lo ancho y a lo largo de la tierra. Porque la paternidad va mucho más allá de un individuo. Por eso se necesita prepararse para ser padre. Tú no puedes crear una atmósfera de paternidad si tú no eres un hombre que está asociado con Dios, unido a Dios, entregado a Dios. Tendrás muchas falencias, tendrás impotencia en muchas cosas, pero cuando tú te unes a Dios para ejercer, Dios, que es la fuente, te capacita para que tú puedas crear esa atmósfera, ese ambiente que todo hijo necesita para crecer saludablemente en la vida. ¿Me comunico? ¿Me comunico? Una ilustración jocosa. Si no los hago reír, soy un mal cuentachiste. Había un niño que tenía el don de predecir. Y entonces empezó a predecir sobre la familia. Y él dijo: la abuela, se muere la abuela. Se muere la abuela. La mamá, se muere la mamá. Se muere. Cuando llegó donde el papá dijo: se muere el vecino de al frente. Ah, sí, soy buen contachiste. Ok. Ser padre es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado. Es uno de los privilegios más grandes. Pero también conlleva una gran responsabilidad, como yo le dije a usted, en lo que ya he dicho, una gran responsabilidad. Ser padre le brinda a uno una de las más grandes fuentes de alegría. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mi alegría y mi felicidad se incrementaron cuando yo recibí a Mateo en mis manos. Cuando yo supe que iba a ser padre. Es una fuente de alegría el saber que Dios nos da el privilegio de ser padres.
Pero hermanos queridos, ¿qué necesito yo para ser un buen padre? Ya les mencioné allí algo, tener a Dios, unirnos a Dios. Pero hay algunas claves que hombres que están registrados en la Biblia nos enseñan que ejercieron una buena paternidad. Y en esta mañana yo quiero que entremos a mirar la casa de alguno de estos hermanos que están registrados en la Biblia y que nos enseñan a ejercer una buena paternidad. Ahora escúcheme bien, el modelo perfecto de padre es Dios. Por eso necesitamos unirnos a Él. Es Dios. El modelo perfecto de padre es Dios. Y por ende, Él nos plasmó eso en su palabra. La palabra de Dios nos instruye para ser buenos padres, buenos ejemplos para nuestros hijos. La primera casa que quiero que entremos, vamos a entrar imaginariamente a la casa de un personaje bíblico en esta mañana. Y algunas cosas que yo aprendo de esa casa. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, allí encontramos la primera casa que quiero que entremos. Y este hombre nos enseña algunas verdades sobre cómo ejercer una buena paternidad, aprovechando este día de celebración de papá. Dice así, Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Es similar esto a hoy? ¿Cuántos de ustedes se abruman cuando ven ustedes un hombre besando a otro hombre? Anoche estaba comiendo con mi familia por ahí en algún lugar y ahí frente a nosotros habían dos cínicas mujeres lesbianas. En un cinismo, hermano. Uno se abruma cuando ve esto, hermano. Por eso dice que Lot vivía abrumado de ver la nefasta conducta de los sodomitas. Ahora estoy tratando de entender un poco a Lot. Porque él vivía abrumado, dice la palabra. Pero note lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Mire este contexto de la época de este hombre al cual vamos a entrar en su casa, que nos invitó a entrar en esta mañana. Versículo 6 hasta el 8, Alvarito. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón como consecuencia de toda esa esfera y ambiente. 7. Y dijo Jehová, raeré al hombre, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos que. Y mire el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, esto es algo vivencial el día de hoy. Es algo vivencial el día de hoy. Tal vez tú eres un Noé. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir en esta mañana. Este hombre no solamente fue un ejemplo, sino que fue un protector de su familia, de la maldad que lo rodeaba. Protegió a su familia de esa maldad que cubría la tierra en aquellos días. En medio de una generación perversa, él fue un ejemplo intachable para su familia. Fue un ejemplo de una profunda obediencia a Dios. Este hombre tenía la gracia de Dios. Dice que halló gracia ante los ojos de Jehová, porque era un hombre obediente y además era un buen líder para su familia. Usted lo ve organizando un arca, lo ve obedeciendo a Dios. No quiero entrar en muchos detalles bíblicos, solo le estoy narrando lo que este dice. Pero ¿qué es lo que me llama la atención?
Y lo que quiero resaltarle, este hombre protegió a su familia en medio de un ambiente de maldad perversa. En medio, dice que todo el mundo pensaba hacer el mal en la época de Noé. Todo el mundo. Pero Noé era diferente. ¿Qué es lo que quiero decirte? Hoy estamos viviendo tiempos similares, peores. Protejamos nuestra familia de la maldad. Protege tus hijos de esta asquerosidad del lesbianismo, homosexualismo y toda esta parafernalia que están tejiendo las naciones, los gobernantes, senados de las naciones de la tierra. Protege a tu familia de la maldad, de la oscuridad. Protege a tu familia del pecado. Haga algo. Pídale a Dios. Dígale: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aparte de orar, ¿qué hago por mi familia? Hay cosas que tú tienes que hacer para proteger tu familia. No solamente orar, no solamente dejar que ellos se defiendan solo. Un padre tiene que tener mecanismos, estrategia. La estrategia de Noé fue el arca. La estrategia de Noé fue mantener unida a su familia. Fue adorar a Dios, buscar a Dios, obedecer a Dios. Ellos vieron, esta familia vio todo lo que hizo Noé. Por eso ellos siguieron a Noé. Estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos para nuestras familias el día de hoy. Pero escúcheme bien, aún así usted y yo tenemos la capacidad de poder proteger a nuestra familia de la maldad. Si tienes que prohibirle a tus hijos amistades perversas, hágalo. Si tiene que cambiar el colegio de su hijo, hágalo. Si tú te esfuerzas como padre para proteger a tu familia de la maldad en la cual vivimos en este mundo, vas a tener la ayuda de Dios para que tu familia sea salva. Salgamos de la casa de Noé, vámonos un poquito a la casa de Abraham. El libro de Romanos capítulo 4. El padre tiene que ser protector. Protector. Pero no con armas humanas. Dios nos ha dotado a los padres espirituales con unas armas tan poderosas para proteger a nuestros hijos. Dios nos ha dotado, como lo fue Noé en su momento. Y es por eso que muchos padres hoy dicen: yo he escuchado que día estaba hablando con una pareja y me dice: pastor, pero ¿cómo vamos a engendrar hijos en este tiempo? Mire todo lo que está pasando. Yo le dije: háganle, hermano, háganle. Eso no te debe impedir. Gracias, Iselita. No te debe impedir que tú tengas hijos. Los hijos son una gran bendición. Son una fuente más de tu alegría. Se te incrementa la alegría cuando tú tienes hijos. Pero la maldad no debe impedirnos. Pero sí debemos tener mecanismos de protección para nuestros hijos. Mecanismos. Como los tuvo Noé. Yo quisiera hablarles más de esto, de Noé. Pero él tuvo un mecanismo para proteger tu familia.
Su familia. Y si usted lee la historia de Noé, usted ve él con su familia. Ahí estaban sus nueras, hasta sus nueras. Entran allí los animalitos, protección para su familia. Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19. Este es otro hogar, otra casa. Dice la palabra de Dios, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, en medio de las circunstancias, él tuvo que mantener su esperanza viva, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será que tu descendencia. Lee conmigo el versículo 19. Y dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi, ¿cuántos años? 100 años. O la esterilidad de la matriz, ¿de quién? La esterilidad de la matriz de Sara. Ok. ¿Qué es lo que vemos aquí en la casa de Abraham? En primer lugar, escúcheme bien, vemos un hombre que ha avanzado y ha crecido en una fe profunda. Esto es muy importante en la vida de un padre. Hubieron muchas cosas en la vida de Abraham que pudieron debilitarlo y convertirlo en un creyente mediocre, común y corriente de las iglesias. Porque habían muchas circunstancias que se le oponían a Abraham aquí y le decían: no puede seguir Abraham. Pero dice la Biblia que él creía en esperanza y contra esperanza y vencía esos muros, esas murallas, esos obstáculos que se le presentaban en la vida, y nada que llegaba el hijo. Pero él iba venciendo obstáculos. Dios se le aparecía, tenía comunión con Dios, se levantaba altares. Y escúcheme bien, y en todo ese proceso este hombre fue desarrollando una fe tan profunda y tan poderosa. Que esa fe, escúcheme bien, lo llevó a vencer la propia naturaleza del ser humano. La naturaleza de Sara de ser estéril, venció eso. Y de pronto tiene un bebé, tiene un niño. Necesitamos padres. Si tú tienes un padre, si tú eres padre y tienes un hijo, escúcheme bien, yo quiero verte crecer en fe a ti. Yo quiero verte desarrollar. Yo quiero verte hacer cosas que te lleven a que crezcas en fe. Seas un hombre robusto en la fe, para que cuando vengan los obstáculos en tus hijos, en tu familia, allí está el Abraham moderno para vencer los obstáculos. Y sí que tienen obstáculos nuestros hijos. Pero si hay un padre robusto en fe, ese padre sabe cómo vencer los obstáculos de la naturaleza, los obstáculos del diablo, los obstáculos del infierno, los obstáculos del mundo. Hoy tenemos obstáculos para que nuestros hijos crezcan saludables. El lesbianismo es un obstáculo, el homosexualismo es un obstáculo para que nuestros hijos crezcan con una mentalidad saludable.
Pero si tú estás unido a Dios y creces, papá, creces en tu fe, te vas a volver un protector de tu familia, un inspirador de tu familia. Y en medio de la prueba, del sufrimiento, de tu obediencia a Dios, de tu fe inquebrantable, te vas a volver en una figura, en un punto de mirada, en un ejemplo, en un modelo a seguir por tus hijos. Amén y amén. Se necesita fe para criar hijos. Necesitas fe hasta para que haya dinero para la universidad de tus hijos, hermano. Necesitas fe para eso. Necesitas fe para que haya plata para el colegio de tus hijos. Por eso se necesitan padres que crezcan en fe, que sean robustos, que no pierdan el tiempo, que no sean medios cristianos, medio, ni chicha ni limonada. No, que tú seas un hombre, que tu fe te lleve a inspirar tu familia de una manera poderosa. Y aún aquellas cosas que se levantan de la misma naturaleza para poder derribar, afectar tu familia, allí hay un Abraham moderno que está dispuesto a vencer los obstáculos porque tiene comunión con Dios, tiene obediencia a Dios, es un hombre que ha crecido en la fe, en su intimidad con Dios, es un hombre de altar para con Dios. Entonces ese hombre vence en esta maravillosa tarea de criar hijos. Y finalmente, déjeme entrar a otra casa. Job capítulo 1, versículo 1 al 5. En la casa de Noé aprendemos a proteger nuestra familia del mal. En la casa de Abraham aprendemos que para poder criar hijos, vencer obstáculos, hay que crecer en la fe. Y en la casa de Job, Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Leamos por favor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto. Además de eso, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, un ejército. 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos de ustedes tienen 10 hijos aquí? 9, 8, 7, 6, 5. 5 hijos, mi hermana. 5 hijos. ¿Cuánto, Luis? 11. Claro, no cabían los 10. Luis, ¿cómo hiciste, hermano? ¿Qué comía usted? Y ahí tiene una al lado, mire, una Astrid es hija de Luisito. Y todavía el hombre da batalla. Luisito, te felicito por tus 10 hijos. 11 hijos, perdón. 11 hijos, te felicito. Mi hermana la felicito por esos 5 hijos, qué lindo. Seguramente
muchas batallas. Pero mira el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tres, Alvarito. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, es decir, un hombre con buena posición económica. Versículo 4. E iban sus hijos, esto es normal, mire, esto es normal. E iban sus hijos y hacían ¿qué? Banquetes en sus casas, en sus casas. Esto es muy normal. Llega cierta edad, hermano, en que tus hijos hacen esto, banquetes. Quieren estar con los amigos también. Llega un momento, escúcheme bien, en que tus hijos, tus hijas dicen: mami, ¿me da permiso para esto? ¿Me da permiso para esto otro? Y qué lindo cuando tus hijos aún están contigo, tienen mayoría de edad, te piden permiso. Qué lindo eso. Entonces, aún sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. ¿Y qué? Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Rumba entre los hermanos. Mira el versículo 5. Versículo, ya leímos. Dice: y acontecía que habiendo pasado en el turno los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, escuche, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada 15 días. Mire, por favor, escúcheme. Yo quiero decirle, mire, quiero decirle algo en esta mañana. Cuando tú tienes tus hijitos, los tienes allí en tus brazos todavía, no han cumplido la mayoría de edad, tus sentimientos son otros que cuando tus hijos ya salen, tienen mayor libertad. Son otros los sentimientos que embargan el corazón de un padre. Mira los sentimientos de papá aquí. Mira los sentimientos. Ya sus hijos tenían cierta libertad, aunque lo hacían en familia, tenían unidad familiar, se invitaban en su cumpleaños el uno con el otro. Pero en papá había una preocupación y él decía: Señor, todos los días, mire esto, todos los días, subraye eso en su Biblia, todos los días, escriba eso en las tablas de su corazón. Todos los días este hombre, escúcheme bien, ejercía un papel sacerdotal. Y él cada mañana se levantaba y decía: Padre, Dios, porque era justo, porque era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que tenía algún conocimiento de Dios, de pronto no tan profundo como el tuyo y como el mío, pero tenía un conocimiento de Dios, y eso lo había llevado a ser un hombre que dependía de la fuente para ser padre. Y aquí lo vemos como sacerdote, sacerdote de Dios, sacerdote familiar. Cada familia necesita a alguien que haga el papel de sacerdote, que ejerza el papel de sacerdote. Sacerdote es aquel que tiene la capacidad, tiene los cielos abiertos, las puertas abiertas para poder tocar la mano de Dios, y también tiene la capacidad y la habilidad, buena relación con sus hijos, para tomar la mano de sus hijos.
Pues Job hacía esto. Tomaba la mano de Dios y tomaba la mano de sus hijos y le decía: Padre, recibe este sacrificio, recibe esta ofrenda, y quiero pedirte que perdones la vida de mis hijos, limpie sus corazones. Anoche los vi un poquito pasados, anoche los vi en actitudes que no eran correctas. Yo guardé silencio, pero aquí estoy delante de ti, Padre. Te pido que limpie sus corazones, porque seguramente en esa euforia juvenil, en esas emociones juveniles, en ese goce juvenil, alguno de ellos ha blasfemado contra ti. Esa es la preocupación de un padre. Esa debe ser la preocupación de un padre. Si mis hijos han blasfemado contra Dios, han pecado contra Dios, se han apartado de Dios en su corazón. Sacerdote de Dios, ponte las pilas, escudriña, evalúa cada día cómo está la relación de tus hijos con Dios, o de Dios con tus hijos. ¿Cómo está eso? La vida espiritual de tus hijos. Cada familia necesita a alguien que tenga esta responsabilidad. Y seguramente el texto no lo dice, pero seguramente este hombre después hablaba con sus hijos y les decía: hijos, siéntense. Qué bueno, me alegra verlos compartiendo en familia, los estimulaba. Y luego les decía: mire, hijo, vamos a colocarle nombre a alguno. Mira a José, anoche te vi en esta actitud, eso no es bueno. Y les hablaba a sus hijos, les enseñaba, les decía cosas. Yo estoy seguro que no era solamente esto lo que él hacía. Él tenía mucha conversación con sus hijos y los enrutaba cuando los veía desenfocados de Dios. Pero mire, su preocupación aquí no era que sus hijos tuvieran un trabajo. Su preocupación era que no blasfemaran contra Dios y que sus vidas no estuvieran sucias. Muchos de ustedes son cómplices de la suciedad de sus hijos. Cómplices de la suciedad de sus hijos. Son cómplices de que sus hijos hayan blasfemado contra Dios, porque les han dado, escúcheme bien, demasiado libertinaje, demasiada libertad, demasiada libertad, demasiada libertad, más allá de donde debe ir un hijo. Necesitamos saber dónde estuvieron nuestros hijos, con quién estuvieron, qué hicieron. O porque ellos te lo dicen, o porque el Dios de los cielos que los vio te lo dijo: tu hijo estuvo en estas, en estas, en estas y en estas. Pero solamente esto lo puede saber un sacerdote familiar. Esto no es cuestión de, ay, a ver usted que tiene un sexto sentido. Basura. El sexto sentido para ti es que seas socio de Dios en la crianza de tus hijos. Entonces este padre Job era un sacerdote para su familia.
Y hay otras cositas más, pero yo lo veo aquí. Muy preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado. Que es una cosa que a mí me preocupa profundamente en la gente, en la vida de la iglesia aquí. Muchos de ustedes no tienen esa preocupación profunda de la vida espiritual de sus hijos. No tienen. Se lo digo con todo mi corazón y se lo digo con corazón de padre. ¿Cuántos de ustedes se preocupan de que sus hijos traigan la Biblia el día domingo? Algunos son alto el porcentaje de niños que no traen su Biblia ahí a la escuela dominical. No traen su Biblia. Muchos de ustedes, estoy hablando de cosas reales de esta iglesia, donde me muestran que los padres no se preocupan por la vida espiritual de sus hijos. No se preocupan, no se preocupan. No solamente no traen Biblia, escúcheme bien. Mi esposa allí todos los domingos le pone tarea a sus hijos. Y no son tareas de que aprendas de las vocales, son tareas sencillas, poderosas, que tienen que ver con la palabra de Dios en el corazón, en el alma y en el espíritu de sus hijos. Muchos de ustedes ni siquiera preguntan a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te dijeron hoy? ¿Qué tarea te pusieron? Para que sepa, todos los niños allí el día domingo salen con una pequeña tarea. Eso es intencional, no es caprichoso, es intencional. Es intencional en el sentido de que usted nos muestra si usted se interesó, hizo el trabajo con los niños. Es para involucrarlo a usted en algún sentido mínimo para que su hijo, usted y yo, podamos ayudarlo a que sea un hombre de Dios. ¿Y por qué me miran así? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean un bálsamo cuando usted tenga 60, 70, 80, 90 y de ñapa por ahí 100? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean un bálsamo para usted y no lo boten a usted en un ancianato? Sino que ellos sean una fuente para usted cuando ya usted no pueda arrastrar los pies, cuando usted necesite de la ayuda de alguien para moverlo de una silla a otra, cuando ya sus ojos no puedan abrirse pero usted está vivo todavía, cuando ya usted no puede masticar la carnecita que usted comió por muchos años porque sus dientes ya están gastados, cuando ya sus huesos le duelen por todas partes, cuando usted, escúcheme bien, por irresponsabilidad usted no logró una pensioncita en la vida, esos hijos van a ser un bálsamo para usted. Pero para que esos hijos sean reales, cuiden de usted el día de mañana cuando usted haya perdido todo eso. Eclesiastés capítulo 12, escúcheme bien, cuando usted haya perdido todas esas facultades que aún todavía tiene, usted va a tener unos hijitos que van a ser su bálsamo, su bálsamo, su bálsamo. Y van a ser tus días de la vejez que por lo general son característicos de amargura, de tristeza, de soledad. Si hay alguien más solo en la vida es un anciano. ¿Qué día estaba yo allá haciendo una renovación de votos?
de una familia que me invitó. Y ahí hice la renovación de votos. Y de pronto mis ojos se clavan. Allá en un rincón había una ancianita. Tenía unos 100 años, hermano. Esa ancianita no hablaba con nadie. Nadie se le acercó. Ella era así, mire. Ancianita. 100 años tenía por lo menos. Y yo dije, Dios mío. Mire aquí, seguramente aquí hay, en esta reunión hay, en la reunión esa, habían nietos, hijos, bisnietos de esa anciana de 100 años. Y nadie se le acercó. Este servidor estuvo pendiente más de eso que de lo que estaba pasando allí. Y yo dije, Señor, eso no es una bendición. No es una bendición. Cuando uno ve una anciana allá sola, sumida en su mundo, en su cascarón, y nadie se acerca a conversar con ella. Hijos, ustedes que están aquí, ustedes tienen que ser el bálsamo de papá y de mamá cuando ellos ya sean impotentes en muchas cosas. Solo José quiere eso. Ahí donde está sentado, levante sus manos. Allí sentadito. Reflexione unos minutos. Reflexiona unos minutos allí sentado. Dígale, Señor, qué buena es tu palabra, dígale. Qué bueno eres tú, Señor. Cuando yo te miro a ti como Padre, te veo haciendo todo por mí, Señor. No solo me engendraste como tu hijo, diste tu vida por mí. Me provees cada día, me cuidas. Los cielos tuyos están abiertos. Las grosuras de la tierra me las diste para disfrutarlas, Señor. Porque tu paternidad es